Durante su intervención, el embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Alexander Yanes, acusó al Consejo de enviar mensajes contradictorios en materia de derechos humanos, al, a su juicio, guardar silencio frente a lo que describió como una barbárica violación de derechos humanos en el caso de los migrantes venezolanos y el genocidio en Palestina. Venezuela no ha atacado a nadie, no ha asesinado niños, mujeres y hombres, menos con misiles inteligentes, no ha derribado premeditadamente edificios ni bombardeado hospitales con familias, médicos y personal de la ONU dentro. Tampoco ha lanzado misiles contra mesas de negociaciones. Sin embargo, es Venezuela a la que este Consejo pretende señalar, y seamos claros, por influjo de Estados Unidos y sus aliados europeos. Señor presidente, la gravísima crisis de derechos humanos que vive el mundo hoy día exige coherencia. El Consejo no puede enviar, como lo está haciendo, mensajes contradictorios en materia de derechos humanos, mucho menos por razones geopolíticas. En ese sentido, cuestionó que se destinen casi 10 millones de dólares a investigar la situación de Venezuela y se refirió a una supuesta agresión híbrida contra el país desde hace más de 20 años. Señor presidente, desde hace más de 20 años se ha producido una agresión híbrida contra el pueblo de Venezuela por parte del hegemonismo global que ha buscado incansablemente un cambio de régimen en el país. Yanes aseguró que el mismo libreto de acusaciones se ha usado primero contra Hugo Chávez y luego contra Nicolás Maduro, a la vez que indicó que la misión de la Organización de Naciones Unidas carece de legitimidad porque no ha pisado ni pisará territorio venezolano y se apoya, según su criterio, en fuentes dudosas, testimonios inventados y estadísticas sin rigor metodológico. Entre tanto, la delegación de la Unión Europea ante la Organización de Naciones Unidas expresó su preocupación por los actos de represión en el país e instaron a que los responsables rindan cuentas, se libere a todos los presos políticos y se busque un diálogo pacífico y democrático. Nos preocupan mucho los actos de represión mencionados en el informe, incluyendo uso excesivo de la fuerza y acoso contra aquellos que disienten, la oposición, sociedad civil, defensores de derechos humanos, abogados y periodistas. Instamos a las autoridades a que respeten, protejan y cumplan todos los derechos humanos, que investiguen las violaciones y abusos de los mismos y que los responsables rindan cuentas. Se restaure también la independencia de la judicatura. También pedimos que se retiren las restricciones que pesan sobre las ONGs. Profundamente preocupados estamos por las denuncias de tortura y otras formas de malos tratos contra detenidos, incluyendo violencia de género y sexual, y exigimos la liberación inmediata e incondicional de todos los arbitrariamente detenidos, incluyendo dobles nacionales personas con doble nacionalidad y extranjeros, y que se ponga fin a la desaparición forzada. Por su parte, la delegación de España también se sumó a las voces críticas de la situación venezolana y exigió la liberación de al menos 20 connacionales detenidos en el país. España exige la inmediata e incondicional liberación de todos los individuos detenidos arbitrariamente, incluyendo dobles nacionales y ciudadanos extranjeros. España cuenta con 4 nacionales detenidos y 16 dobles nacionales detenidos arbitrariamente en Venezuela, a los que se les priva de la debida asistencia consular. Exigimos el fin de las desapariciones forzadas y el cese de todas aquellas prácticas de tortura o trato inhumano o degradante, incluyendo los actos de violencia sexual y de género que ustedes han descrito. Asimismo, Argentina y Chile insistieron en la necesidad de liberar a los detenidos arbitrariamente. La delegación argentina afirmó que condenan la práctica de detener nacionales extranjeros, mientras que Chile señaló que las conclusiones del informe son alarmantes y confirman una política estatal para silenciar a la población, con más de 25 muertes y 2.000 detenciones. Perú se sumó a las preocupaciones sobre la ausencia de garantías del debido proceso y el rechazo de la detención de 2 ciudadanos peruanos. Otras delegaciones mostraron posturas críticas hacia el informe y se expresaron en apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Rusia denunció un trabajo politizado y afirmó que más de 1.000 sanciones a Caracas impiden que Venezuela proteja los derechos humanos. Cuba calificó el informe como un intento hostil e injerencista y reiteró su solidaridad con el pueblo venezolano ante la escalada de amenazas que aseguran sufren de Estados Unidos.
La Organización Internacional Defensora de Derechos Humanos denunció que desde principios de septiembre más de 800 personas, entre ellas 4 niños, siguen detenidas arbitrariamente y miles están sometidas a juicios injustos mientras sufren condiciones de detención inhumanas. Señalaron que defensores de derechos humanos como Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas, Kennedy Tejeda, Eduardo Torres y Pedro Hernández continúan detenidos y que más de 40 personas siguen desaparecidas forzadamente, incluyendo víctimas de Venezuela, España, Colombia, Francia y Ucrania. Amnistía Internacional hizo un llamado al régimen de Maduro a revelar la suerte y paradero de todas las personas detenidas y liberar de inmediato todas las detenidas arbitrariamente en el país, incluidas aquellas detenidas por motivos políticos. Edmundo González afirmó que el país atraviesa un momento crítico tras décadas de lucha cívica por recuperar la democracia. Señaló que según informes de organismos de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, el régimen de Nicolás Maduro ha cometido violaciones de derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad. Entre 2010 y 2022 se habrían registrado más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales en el país, según datos presentados por González. Por su parte, María Corina Machado señaló que desde las protestas ciudadanas de 2014 se han producido más de 18.000 detenciones arbitrarias por motivos políticos, de las cuales más de 2.500 ocurrieron en los últimos 15 meses. Indicó que estas detenciones incluyen casos de tortura, malos tratos, desaparición forzada y hostigamiento a familiares de los presos. A través de un video en redes sociales, ambos destacaron además la situación económica y social de Venezuela. Señalaron que la hiperinflación ha provocado la migración de alrededor de 9 millones de personas, equivalente al 30% de la población, y atribuyeron el sostenimiento del Ejecutivo venezolano a actividades ilícitas como tráfico de drogas, minerales, metales, armas y seres humanos, que superarían los ingresos generados por la industria petrolera. Edmundo González recordó que con el voto los venezolanos demostraron estar unidos en un mismo objetivo: recuperar la democracia, lograr seguridad y prosperidad y vivir en libertad. Se refirió también al cerco antinarcóticos en el Mar Caribe liderado por los Estados Unidos y acompañado por varias naciones latinoamericanas, indicando que constituye una medida necesaria para el desmantelamiento de la estructura criminal, que aún se erige como un obstáculo para el restablecimiento de la soberanía popular en Venezuela. María Corina Machado remarcó que el llamado a la comunidad internacional es claro y demanda el respeto y el respaldo a la soberanía popular en Venezuela. Apoyó el desmantelamiento del aparato criminal que a su juicio tiene Nicolás Maduro y el procesamiento judicial de los criminales que violentan las leyes y los derechos humanos. La líder opositora garantizó que Venezuela avanzará de manera ordenada y pacífica en la transición democrática y se transformará en un gran aliado de la justicia y la paz. Dijo que están listos para asumir las riendas del nuevo gobierno y liberar las enormes oportunidades que alberga una Venezuela libre. Se cumple una semana de la acampada de las familias de los rehenes israelíes frente a la residencia del primer ministro de Israel, Netanyahu. Protestan después de que el ejército israelí iniciara su ofensiva terrestre en Gaza, que consideran pone en mayor riesgo a los cautivos. Así lo cuenta Udi Goren, primo del rehén asesinado Tal Jaimi. Los rehenes vivos corren el riesgo de ser utilizados como escudos humanos por Hamás y de ser asesinados o heridos por nuestras propias fuerzas. Y los rehenes asesinados corren el riesgo de desaparecer para siempre. Este campamento está formado por unas 20 tiendas de campaña en la calle Gaza de Jerusalén con fotografías de los cautivos, así como carteles de apoyo internacional y ataúdes simbólicos cubiertos con banderas de Israel. Bajo la sombra se reúnen familiares y manifestantes que acuden a transmitir su apoyo. Ido Recanati es uno de los manifestantes. Estoy aquí por un motivo muy simple, porque mi corazón y no mi mente.
Este fin de semana, las brigadas Al-Qassam, el brazo armado de Hamas, difundieron un comunicado asegurando que no se preocuparían por la seguridad de los secuestrados mientras el ejército israelí mantuviera su ofensiva terrestre contra la capital gazatí. La Procuraduría General de Brasil respondió a los presuntos intentos del parlamentario hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro de torpedear el accionar judicial contra los implicados en el intento de golpe de Estado perpetrado en 2023. También fue acusado Paulo Figueiredo, aliado de la familia Bolsonaro, por su actuación junto a Eduardo en Estados Unidos. El Procurador General de la República, Paulo Gonet, dijo que los acusados publicitaron ampliamente las tragedias financieras resultantes de las sanciones que se les reclamaron y demostraron su capacidad de lograrlas en los Estados Unidos. Desde marzo de 2025, Eduardo Bolsonaro reside en Estados Unidos con el objetivo de evitar la condena de su padre. Para ello, se conoce que ha hecho cabildeo solicitando sanciones contra autoridades, especialmente del Supremo Tribunal Federal. Pese a las sanciones contra uno de sus miembros y constantes amenazas, recientemente el Supremo Tribunal Federal sentenció a Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por golpismo. Ahora el Supremo Tribunal Federal decidirá si acepta los cargos contra Eduardo y Figueiredo. En caso de que sean aprobados, se convertirán en imputados en un proceso penal. Bolsonaro, por otra parte, no fue denunciado por falta de pruebas de que también tratara de coaccionar a los jueces. Durante su intervención en la 80ª Asamblea de la ONU, el mandatario estadounidense Donald Trump afirmó que recientemente han comenzado a usar el supremo poder del ejército de los Estados Unidos para destruir a los terroristas y las redes de tráfico venezolanas. Así lo señaló al defender el despliegue militar activo en el Caribe. También he designado a varios carteles de narcotráfico salvajes y organizaciones terroristas, junto con 2 sanguinarias pandillas transnacionales, tal vez las peores, M13 y Tren de Aragua de Venezuela. Lo más probable, esas organizaciones torturan, mutilan, asesinan con impunidad. Son los enemigos de toda la humanidad, el motivo por el cual hace poco empezamos a usar el poder supremo del ejército estadounidense para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro. El presidente de Estados Unidos también relacionó la crisis de opioides con el accionar de estos grupos y respaldó el uso de la fuerza. Aseguró que los hará desaparecer y que no tendrán otra opción que rendirse. Advirtió que cada embarcación hundida transportaba drogas con la capacidad de provocar la muerte de más de 25.000 estadounidenses. De acuerdo con Trump, las operaciones de interdicción ya muestran resultados. Dijo que han detenido la entrada de drogas a su país por mar, las cuales matan a cientos de miles de personas, a la vez que afirmó que las acciones militares también han reducido de manera significativa el movimiento de cargamentos ilícitos cerca de las costas venezolanas. Según el servicio secreto estadounidense, los equipos localizados estaban siendo utilizados para ejecutar amenazas telefónicas dirigidas a altos funcionarios del gobierno estadounidense y podrían haber facilitado ataques más amplios, como la desactivación de torres de telefonía móvil o la comunicación cifrada entre actores maliciosos. Durante la operación se identificaron más de 300 servidores SIM en un mismo lugar y alrededor de 100.000 tarjetas SIM distribuidas en distintos sitios. Según el servicio secreto, los primeros análisis forenses se revelan que estos dispositivos establecían comunicaciones entre individuos vinculados a organizaciones criminales y actores de amenazas estatales. El potencial de interrupción de las telecomunicaciones de nuestro país que representa esta red de dispositivos es innegable, aseguró Sean Curran, director del Servicio Secreto de Estados Unidos, destacando que la misión de protección de la agencia se centra en la prevención y esta investigación deja claro a los posibles actores maliciosos que las amenazas inminentes a nuestros protegidos serán investigadas, localizadas y desmanteladas de inmediato. La unidad de interdicción de amenazas avanzadas del Servicio Secreto, especializada en neutralizar riesgos críticos para la seguridad de altos funcionarios, lideró la investigación.
La agencia precisó que el examen de los dispositivos continúa y que esta acción demuestra la capacidad de respuesta rápida frente a amenazas más significativas e inminentes que puedan afectar la seguridad nacional. El economista e investigador Aarón Olmos explicó que pese a que en este momento no hay informes con datos oficiales emanados del Banco Central de Venezuela, la variación de precios en el tipo de cambio se ubica a día de hoy en 200%, lo que ha impactado especialmente en los patrones de consumo de la población y el incremento de precios. Cuando tomamos la variación del 2 de enero al día de hoy, estamos hablando de un 223% de variación de precios, quiere decir 2.2 veces en lo que va del año. O sea, en 9 meses de 2025 el tipo de cambio oficial ha crecido 2.2 veces. Si asumimos el hecho de que la fijación de precios en Venezuela mayormente se hace en función de una moneda de referencia, bien sea el dólar, bien sea el euro, esta variación que estamos experimentando de enero a la fecha, efectivamente se va a trasladar con un tipo de cambio a los precios de los venezolanos. Lo que quiere decir que si bien no tengo un índice de inflación oficial o no oficial que me hable de variaciones de precios, asumiendo el anclaje de esta moneda de referencia, los precios van entonces a subir. En la misma proporción o quizás más, dependiendo del rubro y dependiendo de la divisa que se esté utilizando. Para Olmos, el rezago salarial sigue siendo uno de los mayores problemas para los venezolanos, puesto que los precios en el mercado se comportan de una manera más acelerada. Según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la inflación promedio mensual durante el primer semestre de 2025 fue de 14.43% y la acumulada de 123%. El grave problema nuestro es que mientras no se controle el tipo de cambio, mientras no tengamos aumento en la producción, mientras el bolívar no realce su poder de compra y todo está embonado, todo está conectado, no vamos a ver una solución real, ¿verdad? Entonces, allí quizás entran estos elementos alternativos, estas criptomonedas estables que algunas personas están consiguiendo para tratar de resguardarse, pero siguen siendo insuficientes porque la realidad te muestra que aunque eso esté allí, no retrocede el tema de la desvalorización del bolívar. Es decir, tenemos un tipo de cambio oficial de 168 y que si se estuviese sintiendo un efecto positivo de una coordinación macroeconómica, ese tipo de cambio debería o estacionarse en 168, y aquí es lo que quede del año 2025, y quedar como una suerte de anclaje, o simplemente comenzar a ver un retroceso, cosa que no vemos una buena cantidad de años, ¿no? La administración de Nicolás Maduro informó en agosto de 2025 un crecimiento económico del 7.71% en el primer semestre y anunció ese mismo mes una renovación del decreto de estado de emergencia firmado en abril en respuesta a la que denuncia como una ofensiva económica en el marco de la que han calificado como una guerra comercial contra el país. Entre los delitos por los que fue condenado Ryan Routh están intento de asesinato contra un candidato presidencial, posesión de un arma de fuego para cometer un delito violento, agresión a un agente federal, portar un arma como convicto y tenencia de arma con número de serie borrado. Durante la lectura del veredicto, Routh intentó autolesionarse en el cuello con un bolígrafo, siendo detenido inmediatamente por alguaciles. Su hija, presente en la sala, protestó afirmando que el caso estaba amañado y expresó su amor por él. Routh se había declarado inocente, alegando que aunque apuntó un rifle a través de unos arbustos, nunca apretó el gatillo. El presidente Trump felicitó públicamente a la fiscal general Pam Bondi, al fiscal general adjunto Todd Blanche y al equipo del Parlamento de Justicia por la condena. Destacó además el rol decisivo del Servicio Secreto, la Policía de Florida y agentes encargados de localizar al sospechoso inmediatamente después del incidente, describiendo la sentencia como un triunfo de la justicia en Estados Unidos. A pesar del reforzamiento de la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos, la violencia en Ciudad Juárez continúa siendo un desafío crítico. La ciudad, considerada un punto estratégico para el tráfico de drogas, vivió este fin de semana nuevos episodios de violencia que dejaron al menos 9 muertos, lo que refleja la persistencia del crimen organizado en la región.
Así lo dijo el criminólogo Óscar Maínez de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez e integrante del Consejo del Centro de Atención a Víctimas de Violencia. Y pues difícilmente se va a poder arreglar en poco tiempo. Es un problema que ha estado creciendo, ha estado metastizándose durante décadas. Los recientes hechos violentos se produjeron poco después de que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se comprometieran a intensificar los esfuerzos bilaterales para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada. Según Maínez, la situación en la zona fronteriza va más allá de los acuerdos diplomáticos y está vinculada a problemas estructurales profundos como la corrupción y la colusión de autoridades con grupos criminales. Maínez explicó que la cercanía con Estados Unidos facilita el poder de los cárteles. Bueno, la zona norte de México es un área estratégica, obviamente, porque estamos junto al país con mayor consumo de drogas y el país donde se producen armas en forma indiscriminada que se filtran hacia el sur y para darle más poder a los grupos criminales. Aunque los gobiernos de ambos países han destacado la importancia de la cooperación en la lucha contra el crimen, Maínez advirtió que la solución no será rápida ni fácil. La falta de instituciones confiables para combatir el lavado de dinero y el acceso de los cárteles a armas de alto poder, sumado a la escasa capacidad de los estados mexicanos para enfrentar a los grupos criminales, complican una resolución efectiva. En este contexto, el experto subrayó que se requiere una estrategia federal más robusta y colaborativa entre ambos países para abordar las raíces del problema de manera integral. Vamos a deliberar con la propuesta que ha llegado del primer decreto constitucional para que toda la nación, toda la república, toda la institucionalidad, todo hombre y mujer, ciudadano y ciudadana de este país tenga el respaldo, la protección y la activación de todas las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera contra nuestra hermosa, muy heroica, muy histórica República Bolivariana de Venezuela. De esta manera, Nicolás Maduro anunció que su gabinete planeaba el decreto de un estado de conmoción exterior, una medida excepcional contemplada en el artículo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que puede ser decretada en caso de conflicto externo que ponga en peligro la seguridad de la nación, sus ciudadanos o sus instituciones. Sin embargo, analistas han desestimado que hasta el momento exista una verdadera amenaza inminente contra el país, como lo ha asegurado el régimen chavista. Hoy, la diferencia clave es que se pretende declarar sin una agresión real, sino como pretexto frente al despliegue militar estadounidense en el Caribe, lo que lo convierte en una maniobra política interna más que en una respuesta a un ataque externo real. ¿Cuál es el conflicto que vive Venezuela? ¿Cuál es el conflicto con otra potencia extranjera que pueda estar viviendo Venezuela? Yo no lo veo ni en el presente ni en el futuro. Estoy viendo un despliegue del ejército de las Fuerzas Armadas norteamericanas en el Caribe Sur, que tiene por finalidad un combate contra el tráfico de drogas. No ha sido en aguas venezolanas ni en la zona económica exclusiva venezolana, por lo cual el presupuesto del conflicto con otra nación extranjera en Venezuela no lo hay en este momento. Desde el año 2015, Nicolás Maduro ha decretado varios estados de excepción. Sin embargo, estos siempre habían sido ligados a la llamada emergencia económica. Expertos afirman que en esta ocasión se plantea una medida distinta, pues podría incidir en mayores controles y suspensión de garantías a la población, lo que podría desencadenar en mayores muestras de represión y persecución a la disidencia. Sería un agravante directo. Al suspender garantías procesales, se facilita la práctica de detenciones arbitrarias, juicios express y represión militarizada, lo que incrementaría las violaciones
ya documentadas por la ONU, la CPI, la Corte Penal Internacional, y ONGs internacionales. Nuestra Constitución Nacional dice claramente que cualquier estado de excepción implica una suspensión de garantías, no de derechos fundamentales, sino de garantías, como son, por ejemplo, el derecho a la propiedad, ¿sí? Y otro tipo de derechos, como usted lo dice, la libertad de expresión, no así el derecho a la información, que ese sí no puede ser suspendido, o el derecho a la vida, o a la no tortura. Ahora bien, un estado de excepción siempre significa una alteración de nuestro orden constitucional. Van a haber garantías que van a ser suspendidas. Así que hay que estar muy pendientes. En cualquier caso, un estado de conmoción exterior no puede violar el derecho a la vida, incomunicar ni torturar, violar el derecho al debido proceso ni a la información o violar los demás derechos humanos intangibles. Pese a que el estado de conmoción exterior debe ser aprobado por la Asamblea Nacional, desde 2016 el Ejecutivo ha dictado más de 12 decretos de emergencia económica sin aprobación parlamentaria, los cuales han permitido aprobar presupuestos sin discusión legislativa, redireccionar recursos a fondos especiales y emitir leyes de endeudamiento sin control institucional. La medida fue dictada por el juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional Española, en el marco de una investigación realizada en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción por presunto blanqueo de capitales procedentes de Venezuela, en cumplimiento de una comisión rogatoria cursada desde Suiza en relación a un procedimiento que tiene abierto en ese país el ex viceministro de Energía chavista Nervis Villalobos. Los registros a cargo de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional se produjeron de forma simultánea a otros dos que fueron decretados en otra causa en la que Pedraz investiga al empresario venezolano Leopoldo Alejandro Betancourt por presuntos delitos de blanqueo a través de la sociedad Derwick Associates Corporation. Entre los bienes inspeccionados se encuentra el castillo de Alamín en Toledo, una propiedad que actualmente sería de Betancourt, quien fue detenido la semana pasada por la policía británica en Londres y posteriormente fue puesto en libertad bajo fianza. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional Española intenta determinar si parte de esos recursos fueron canalizados a través de Derwick Associates Corporation en operaciones de blanqueo. El evento más fuerte fue un sismo de magnitud 6, ocurrido a las 3:51 de la mañana con epicentro a 45 kilómetros de Bachaquero y 59 kilómetros de Isnotú en el estado Trujillo, a una profundidad de 16.4 kilómetros. Hasta el momento, Funvisis ha reportado más de 21 réplicas, incluyendo un sismo de 3.9 a las 4:24 de la mañana. Los temblores también se sintieron en otros estados como Táchira, Lara, Mérida, Barinas, Trujillo, Aragua y en Caracas. El gobernador del Zulia, Luis Caldera, informó que se están evaluando daños en hospitales, iglesias y puentes. Mientras tanto, en la región suroeste de México también se han reportado sismos de magnitudes entre 4.4 y 5.7 en las últimas horas. El material audiovisual acompañado presenta imágenes de la 22 Unidad Expedicionaria de Marines en prácticas de desembarco anfibio y otras maniobras en distintos escenarios. Las imágenes incluyen a decenas de efectivos uniformados realizando operaciones de combate en tierra y aire, con el uso de armas largas, botes de asalto, vehículos blindados y helicópteros. El Comando Sur, organismo que supervisa las operaciones militares de Washington en América Latina y el Caribe, ya había difundido la semana pasada un video con características similares. En ambas ocasiones enmarcó los ejercicios dentro de su estrategia regional de seguridad y los vinculó con la ofensiva contra las redes de narcotráfico que operan desde Venezuela. En una entrevista concedida este jueves a la cadena estadounidense CBS News, Grenell indicó que ha estado dialogando por orden del presidente Trump. En este sentido, dijo, he hablado con Maduro, he ido a Venezuela y sigo trabajando con su equipo.
En días recientes, Nicolás Maduro escribió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ofreció entablar un diálogo directo con el enviado especial Richard Grenell. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump aseguró haber visto la carta y consideró que contenía muchas mentiras en ella, por lo que la postura de la administración Trump sobre Venezuela no había cambiado, sostuvo la portavoz de la Casa Blanca Caroline Leavitt en una rueda de prensa. Grenell, quien ha gestionado la liberación de presos estadounidenses en Venezuela y ha conversado en persona con Maduro, ha sugerido en varias ocasiones insistir en explorar la vía diplomática y el diálogo. Durante su participación en el encuentro de la Conferencia Política de Acción Conservadora, realizado semanas atrás en Paraguay, Grenell aseguró que se debe evitar una guerra. En este sentido, Grenell indicó que ha visto a Nicolás Maduro, se ha sentado en una misma habitación directamente enfrente de él y ha articulado la posición de American First. Asimismo, entiende lo que él quiere y por eso cree que aún pueden lograr un trato para evitar una guerra. Durante una entrevista en el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, el ministro de Exteriores cubano Carlos Fernández de Cosio afirmó que Venezuela cuenta con todo el apoyo político del régimen cubano. Sin embargo, cuando se le insistió sobre un posible respaldo militar, aclaró que era una pregunta muy peligrosa de responder. En este sentido, indicó que su país no va a entrar en guerra con Estados Unidos. Cosio aseveró que los ataques estadounidenses a Venezuela son una amenaza para todo el continente y toda la región. Durante un encuentro en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump expresó su deseo de que Turquía no compre más petróleo a Rusia mientras Putin mantenga su ofensiva militar contra Ucrania. En la misma reunión, Trump planteó la posibilidad de levantar las sanciones que impiden a Turquía adquirir cazas F-35, vetados durante su primer mandato tras la compra turca de sistemas antiaéreos rusos S-400. El mandatario estadounidense reconoció que están hablando muy seriamente sobre el tema y que podrían llegar a una conclusión que beneficie a ambas partes. Erdogan, por su parte, calificó la reunión como una oportunidad para resolver el tema de los F-35 y los F-16. Turquía, miembro de la OTAN, tenía previsto adquirir hasta 100 cazas F-35 y llegó a participar en su producción antes de ser excluida del programa en 2018. El Congreso estadounidense justificó la sanción por el riesgo que representaban los sistemas rusos en una alianza occidental. Iván Gil, desde el llamado Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas en Nueva York, denunció que Venezuela enfrenta a su juicio una amenaza del uso de la fuerza en su contra con el despliegue en el Mar Caribe de lo que describió como un importante contingente militar. Pero debo advertir a este grupo de amigos que sobre Venezuela se está preparando una agresión cada vez con más fuerza, cada vez con más intensidad y cada vez con más mentiras también. Nuestro pueblo está preparado para resistir, está preparado para vencer en perfecta unidad nacional. Sin embargo, debemos alertar que una escalada de un conflicto o una agresión, por mínima que sea, contra nuestro territorio, se convertiría en una catástrofe para toda una región. No es a Venezuela quien están atacando a todo el Caribe, América Latina, y toda la región sufriría de manera muy importante. Iván Gil reiteró que esas acciones por parte de Estados Unidos no tienen otro objetivo que no sea el de apropiarse de los recursos naturales de Venezuela y promover un cambio de régimen. El jefe de misión de la Embajada de Italia en Caracas realizó una visita este 23 de septiembre al activista humanitario italiano Alberto Trentini, detenido en Venezuela desde hace 10 meses, según informó el gobierno italiano.
La acción diplomática se produce en medio de esfuerzos del Ejecutivo italiano para gestionar su liberación y ejercer presión internacional sobre Caracas. El arresto de Trentini se produjo durante un control en Venezuela bajo circunstancias aún no aclaradas. La primera ministra Giorgia Meloni conversó telefónicamente con la madre del activista para transmitir su apoyo y enfatizó que el Estado italiano continúa movilizándose en su caso. En julio, el gobierno nombró a Luigi Vignali como enviado especial encargado de los ciudadanos italianos encarcelados en Venezuela. Hace 2 meses, Italia confirmó la liberación de 2 ítalo-venezolanos presos en cárceles venezolanas y ratificó su compromiso de seguir trabajando diplomáticamente por la liberación de otros detenidos.